En este preciso instante, Trump está exigiendo la dimisión de Carney. La respuesta de Canadá ha dejado a Washington atónito. A las 9:23 a.m. de hoy, hora del este, durante una sesión privada en la Casa Blanca, tuvo lugar un evento que no tiene precedentes en los 78 años de diplomacia de posguerra entre los aliados transatlánticos. Donald Trump, durante una conversación telefónica que duró exactamente 14 minutos y 31 segundos, según relatos de 3 fuentes internas informadas sobre el intercambio, exigió explícitamente que el primer ministro canadiense, Mark Carney, abandonara su cargo. No lo insinuó, no lo sugirió, sino que lo exigió directamente. Y los acontecimientos posteriores en Ottawa marcaron el episodio más significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Canadá desde la guerra de 1812. Quiero que comprendan la gravedad de lo que voy a compartir, porque lo ocurrido en las 6 horas siguientes no es meramente una cuestión de relaciones internacionales. Se trata de un examen de si las democracias aliadas pueden preservar su independencia cuando el país más fuerte del mundo concluye que los votos, administraciones y funcionarios extranjeros caen bajo la desaprobación estadounidense. Si les preocupa el destino del sistema global en las próximas 72 horas, deberían unirse a este canal de inmediato y activar las alertas, ya que las situaciones que se desarrollan ahora mismo decidirán si la influencia de EEUU continúa funcionando dentro de límites familiares o si hemos entrado en un periodo donde el líder estadounidense cree que puede nombrar y destituir a los jefes de países independientes. Esto es lo que hemos sabido. 3 informantes distintos, 2 del equipo del Consejo de Seguridad Nacional y 1 de un asistente principal del secretario de Estado, nos han verificado el orden preciso de los acontecimientos ocurridos esta mañana. La discusión fue iniciada por Trump a las 9:07 a.m. desde la oficina oval. No estaba planeada, no figuraba en ninguna agenda formal. Basándose en el resumen oficial enviado a mi contacto hace menos de 4 horas, Trump comenzó la charla declarando que las estrategias financieras del primer ministro Carney, particularmente su negativa a reducir las tasas de interés canadienses en sintonía con las acciones esperadas de la Reserva Federal, constituían un riesgo directo para la seguridad financiera de EEUU. El intercambio, según los 3 informantes, se volvió intenso en los primeros 3 minutos. Trump informó a Carney, y cito textualmente de los registros realizados por un empleado que estaba en la sala de crisis supervisando la discusión, que, a menos que Carney se hiciera a un lado en un plazo de 48 horas y permitiera que una administración más dócil asumiera el control en Ottawa, Estados Unidos aplicaría lo que Trump denominó, y esta es una cita exacta, medidas financieras que obligarían a Canadá a reconsiderar toda su conexión con los Estados Unidos. Ahora, permítanme demostrarles exactamente qué ocurrió después y por qué cada especialista en relaciones internacionales que he consultado en las últimas 6 horas está empleando términos como sin precedentes, desastroso y emergencia gubernamental. Basándose en información de monitoreo de vuelos, que es de acceso público a través de sitios como Flight Radar 24, un avión oficial canadiense partió del Aeropuerto Internacional McDonald Cartier de Ottawa a las 11:42 a.m., hora del este, exactamente 2 horas y 35 minutos después de que terminara la llamada de Trump. Ese avión aterrizó en la base conjunta Andrews, cerca de Washington, a las 12:58 p.m. A bordo de ese avión se encontraba el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, quien se dirigió directamente al Departamento de Estado para lo que los informantes describen como la discusión internacional más tensa entre las autoridades de EEUU y Canadá en los tiempos modernos. Lo que me dispongo a revelar no es una conjetura. Es una recreación extraída de perspectivas de primera mano de individuos informados justo después de que concluyera esa discusión. Permítanme guiarles por cómo se desarrolló exactamente esto, porque el cronograma es tremendamente importante. Esto no surgió de repente. Fue una serie de decisiones, errores de juicio y desafíos deliberados, y cada fase fue registrada. El martes 18 de febrero, Mark Carney, quien asumió como primer ministro de Canadá hace solo 47 días, tras asegurar una victoria convincente en las urnas,
reveló un plan estratégico financiero detallado en un discurso transmitido al Parlamento canadiense. El núcleo de ese plan era el compromiso de mantener las tasas de interés elevadas, en comparación con la Reserva Federal de los Estados Unidos, para combatir lo que Carney calificó como fuerzas inflacionarias específicas del mercado canadiense, especialmente el aumento vertiginoso de los precios de la vivienda en Toronto y Vancouver, que han alcanzado etapas de emergencia. Carney, anterior gobernador del Banco de Inglaterra y uno de los banqueros centrales más admirados a nivel mundial, declaró claramente que el enfoque financiero de Canadá se determinaría de forma autónoma según las situaciones del mercado canadiense, no alineado con las decisiones de la Reserva Federal de EEUU. El jueves 20 de febrero, 2 días después de la revelación de Carney, Trump llevó a cabo una reunión de gabinete en la Sala Roosevelt, donde, según 2 informantes al tanto de la charla, calificó el enfoque de Carney como una traición al mercado norteamericano unificado. Trump instruyó a sus consultores financieros para que desarrollaran lo que él denominó tácticas de presión para alinear a Canadá con los deseos de la estrategia financiera de EEU. Un informante caracterizó las palabras de Trump como asombrosamente directas, señalando que el líder comentó, y cito, «Nosotros controlamos su mercado, y ellos deben recordar eso». El sábado 22 de febrero, Trump compartió en Truth Social a las 6:47 a.m. una nota que numerosos analistas descartaron como quejas matutinas estándar, pero que, mirando hacia atrás, fue el ataque inicial en lo que se convirtió en una ofensiva internacional completa. La publicación decía, Mark Carney está arruinando el mercado canadiense con tasas de interés extremadamente altas que están perjudicando a los canadienses diligentes. Numerosas personas afirman que debería dimitir y permitir que alguien que entienda de economía asuma el control. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras nuestro principal socio comercial se dedica a la autodestrucción del mercado. La publicación obtuvo 847,000 aprobaciones en 6 horas y fue circulada por varias personalidades de los medios de derecha que comenzaron a retratar a Carney como opositor a Estados Unidos. El lunes 24 de febrero, la afrenta resonó en todo el mundo. En una reunión en la Casa Blanca en honor a la producción estadounidense, Trump, hablando sin comentarios escritos, miró directamente a la lente y comentó, Mark Carney, si estás mirando, estás despedido, excepto que no puedo despedirlo porque sirve a Canadá, pero si pudiera despedirlo, lo haría. Es una catástrofe. Pésimo para Canadá, pésimo para los Estados Unidos, pésimo para América del Norte. Los ciudadanos canadienses merecen algo superior. El comentario fue emitido en vivo en todos los canales de noticias clave. En 2 horas, la Embajada de Canadá en Washington emitió una nota concisa advirtiendo a la Casa Blanca que Canadá es un país autónomo y que su primer ministro es seleccionado por los electores canadienses, no designado por autoridades externas. Eso ocurrió hace 4 días. Ahora, aquí es donde se vuelve arriesgado. Según varios informantes, y me refiero a personas con conexiones tanto con el personal internacional de EEU como con funcionarios de la administración canadiense, Trump vio la respuesta de Canadá no como una defensa de la autonomía democrática, sino como una resistencia que necesitaba intensificarse. Desde la noche del lunes hasta la mañana del miércoles, Trump mantuvo al menos 3 charlas distintas con su consultor de comercio sobre posibles acciones arancelarias dirigidas a los envíos canadienses. Un informante describió estos intercambios como Trump preguntando repetidamente ¿qué es lo que más les duele y qué tan rápido podemos ejecutarlo? Lo que nos lleva a esta mañana a las 9:07, cuando Trump agarró el teléfono y resolvió que proponer la salida de Carney era inadecuado. La exigió. Ahora, permítanme explicar quién es realmente Mark Carney, porque no es una figura pública arbitraria que busca publicidad. Es posiblemente el economista más cualificado para dirigir un gobierno en cualquier nación del G7 en los últimos 30 años. Carney fue gobernador del Banco de Canadá de 2008 a 2013, guiando a Canadá a través del colapso financiero mundial, con estrategias que llevaron a Canadá a ser el único país del G7 en conservar su calificación crediticia AA durante todo el colapso. Posteriormente fue gobernador del Banco de Inglaterra de 2013 a 2020, donde manejó la inestabilidad del mercado del Brexit y recibió un amplio reconocimiento tanto de figuras del Partido Conservador como del Laborista por su imparcialidad y habilidad. Carney posee títulos de Harvard y Oxford y ha escrito extensamente sobre estabilidad monetaria y finanzas centrales.
Cuando entró en la política canadiense y aseguró la dirección del Partido Liberal en diciembre, fue visto en todo el mundo como el hecho de que Canadá obtenía uno de los intelectos financieros líderes del planeta para maniobrar en un mercado internacional progresivamente intrincado. Este no es un individuo que reaccione positivamente a que un líder extranjero le ordene marcharse. Y esta no es una nación con ninguna tradición pasada de permitir que Washington comande su dirección política interna. Canadá ha sido un país autónomo desde 1867. Ha luchado junto a Estados Unidos en cada conflicto significativo desde la Primera Guerra Mundial. Es el mayor socio comercial de Estados Unidos con $718,000 millones en intercambio mutuo anual. Y ahora, por primera vez en la crónica de esa relación, un líder estadounidense ha exigido directamente que el jefe electo de Canadá se retire. Si encuentran esto útil, presionen ese icono de aprobación de inmediato, porque esta narrativa está a punto de volverse mucho más intrincada y desearán quedarse hasta el final. Cada aprobación informa al sistema. Esta narrativa es importante y ayuda a distribuir este material a más personas que deben conocer los hechos sobre lo que está ocurriendo en el sistema global actualmente. Esto es lo que ocurrió a la 1:47 p.m., hora del este, dentro del Departamento de Estado. El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, acompañado por el representante canadiense ante los Estados Unidos, se posicionó frente al secretario de Estado en una sesión que duró 1 hora y 23 minutos. Según alguien que fue informado sobre la sesión a las 2 horas de su finalización, el ministro de Asuntos Exteriores canadiense comenzó afirmando que Canadá rechaza absolutamente cualquier propuesta de que su primer ministro deba marcharse debido a las exigencias de una administración externa. El ministro de Asuntos Exteriores transmitió entonces lo que los informantes describen como la comunicación internacional más cortante que Canadá ha enviado jamás a los Estados Unidos durante tiempos de paz. La comunicación, según mi informante, incluía 3 componentes. Primero, Canadá considera la exigencia de Trump para la salida de Carney como una infracción sin precedentes de la independencia canadiense y una intromisión en los mecanismos democráticos de Canadá. Segundo, Canadá no modificará sus estrategias financieras basándose en intimidaciones o ultimátums de cualquier autoridad externa, incluidos los Estados Unidos. Tercero, si Estados Unidos avanza con cualquier represalia financiera dirigida a Canadá debido a su negativa a cumplir con esta exigencia, Canadá responderá con contramedidas inmediatas y planteará el asunto ante las Naciones Unidas, el G7, la OTAN y cada plataforma mundial donde las dudas sobre el respeto estadounidense por la independencia de sus socios puedan ser debatidas abiertamente. El secretario de Estado, según mi informante, parecía obviamente incómodo durante la sesión, comentando en un momento dado que las declaraciones del líder no reflejan automáticamente la estrategia oficial de EEUU y que los canales internacionales permanecen abiertos para resolver cualquier disputa financiera. Pero esto es lo que más me preocupa. El ministro de Asuntos Exteriores canadiense aparentemente replicó, afirmando que la discusión telefónica de Trump esta mañana no fue una disputa internacional. Fue un llamado al cambio de gobierno en una democracia del G7, y la respuesta de Canadá es que Estados Unidos no selecciona al gobierno de Canadá. Únanse ahora si desean seguir hacia dónde se dirige esta emergencia, porque las consecuencias son enormes, y los medios tradicionales irán 3 horas por detrás de todo lo que estoy presentando. Pero esperen, hay un aspecto aún más grave que no he revelado todavía. A las 3:34 p.m., menos de 2 horas después de que terminara la sesión del Departamento de Estado, el primer ministro Carney llevó a cabo una rueda de prensa urgente en Ottawa que fue transmitida en vivo por todo Canadá y emitida globalmente. Posicionado en un atril en la Cámara de los Comunes, Carney presentó una declaración de 7 minutos que los analistas políticos canadienses ya están calificando como la afirmación más fuerte de la separación canadiense de la influencia de en la crónica contemporánea. Carney comenzó verificando que había recibido una conversación telefónica del presidente Trump esta mañana en la que el líder propuso que Carney debería considerar marcharse. Carney declaró entonces, y quiero que escuchen sus términos precisos porque significan un instante crucial. Canadá es un país independiente. Nuestra administración es seleccionada por los electores canadienses en votos abiertos y equitativos. Ningún líder extranjero, independientemente de la influencia que posea, tiene el derecho de exigir la salida del primer ministro de Canadá.
Fui elegido por la población canadiense hace 47 días con un mandato distinto para seguir estrategias financieras que beneficien los intereses canadienses. Planeo cumplir ese mandato. La estrategia financiera de Canadá persistirá siendo establecida de forma autónoma según las situaciones del mercado canadiense. No cederemos nuestra independencia financiera ante intimidaciones o ultimátums de ninguna fuente. La Cámara estalló en vítores de los legisladores canadienses de varios grupos. Los directores del Partido Conservador, que típicamente se oponen a la administración liberal de Carney en casi todos los asuntos de estrategia, emitieron declaraciones en el plazo de 1 hora expresando su respaldo total a la protección de Carney de la independencia canadiense. El director de la oposición conservadora declaró: «Diferimos con el primer ministro Carney en numerosos temas, pero en este asunto no hay diferencia entre los canadienses. Nuestro primer ministro es elegido por nosotros, no por Washington, y esto empeora». A las 4:52 p.m., la Unión Europea emitió una declaración a través de su alto delegado para asuntos internacionales, expresando preocupación por los relatos de intromisión de EU en los mecanismos democráticos de países socios y reafirmando la dedicación de la UE a la idea de que las administraciones democráticas son responsables ante su propio pueblo, no ante autoridades externas. A las 5:18 p.m., el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido emitió una declaración meticulosamente redactada, subrayando la importancia de honrar la independencia y los mecanismos democráticos de todos los países dentro del sistema global basado en reglas. Lo que están observando es a los socios más cercanos de Estados Unidos, rechazando abiertamente en tiempo real la idea de que Estados Unidos posee el derecho de exigir cambios de dirección en naciones democráticas. Esto no es una pequeña disputa internacional, es la base del acuerdo de asociación de posguerra, comenzando a resquebrajarse por una pregunta básica: ¿funciona la influencia de EU dentro de alguna restricción o se ha desconectado de los estándares, organizaciones y respeto compartido que han dirigido al mundo democrático durante 78 años? Asegúrense de estar suscritos con las alertas activadas, porque esta narrativa está lejos de completarse. Cuando Canadá revele sus acciones de oposición, cuando el G7 convoque su reunión urgente, cuando los socios de la OTAN comiencen a dudar de la dirección de EU, verán un examen detallado aquí de inmediato. El ex embajador de EU en Canadá, David Cohen, quien trabajó bajo 3 administraciones distintas, informó a CNN esta tarde algo que debería hacer que todos presten atención. Comentó, y cito: «En 40 años examinando los lazos entre EU y Canadá, nunca he presenciado nada ni remotamente parecido a un líder estadounidense exigiendo que el primer ministro de Canadá se marche. Esto viola cada frontera del comportamiento internacional y del respeto entre socios. Si esto se vuelve el estándar, si los líderes de EU piensan que pueden simplemente exigir que los jefes de los socios se retiren, toda la estructura de colaboración democrática se desmorona». La profesora de Derecho Constitucional Rebecca Winters, de la Facultad de Derecho de Yale, que se enfoca en lazos globales y estándares democráticos, declaró en una discusión esta noche que la exigencia de Trump significa lo que ella denominó expansionismo democrático, la convicción de que las decisiones de EU anulan las selecciones de voto de otras democracias. Subrayó que si Estados Unidos sigue adelante con el castigo financiero contra Canadá por negarse a seguir esta exigencia, marcaría la primera ocasión en la crónica contemporánea que Estados Unidos ha penalizado a un socio por defender su independencia democrática. Esto es lo que estaré monitoreando en las próximas 48 horas, que hará estallar esta narrativa por completo. Primero, si Trump actúa sobre su advertencia de acciones financieras contra Canadá. Varios informantes sugieren que los consultores de comercio están redactando una directiva ejecutiva aplicando aranceles al acero, aluminio y madera canadienses, impactando posiblemente 87,000 millones en intercambio anual. Si Trump autoriza esa directiva, Canadá ya ha redactado un conjunto de represalias dirigidas a los envíos agrícolas de EU de regiones políticamente vitales, incluyendo Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Segundo, si otros líderes del G7 emiten declaraciones abiertas respaldando la postura de Canadá o permanecen en silencio. El silencio de los socios habituales indicaría que los países democráticos son reacios a desafiar el exceso de EU, incluso cuando pone en peligro directamente su propia independencia.
Tercero, si esta emergencia impacta la próxima reunión de la OTAN planeada para el mes que viene. Canadá es un participante original en la OTAN y un socio vital en la protección de América del Norte. Si esto se intensifica, los funcionarios canadienses podrían utilizar la reunión de la OTAN para plantear preguntas más amplias sobre si una coalición dirigida por un país que exige cambios de gobierno en democracias socias puede mantener la fiabilidad. Las próximas 72 horas decidirán si esto se convierte en una breve emergencia que se revierte a través de canales internacionales o si significa una ruptura duradera en cómo Estados Unidos interactúa con sus socios democráticos. Permítanme concluir esto porque nos queda poco tiempo y el cronómetro avanza más rápido de lo que la mayoría comprende. Lo que ocurrió hoy no es un incidente aislado, es la progresión lógica de un método de influencia de EU que no admite limitaciones, no honra principios y no reconoce diferencia entre oponentes y socios. Cuando el líder de los Estados Unidos cree que puede contactar a un jefe extranjero y exigir su salida, y cuando ese jefe extranjero se niega y el líder amenaza con una penalización financiera, están viendo el colapso del acuerdo que ha evitado choques de autoridad importantes durante casi 8 décadas. Permítanme esbozar las 3 posibilidades que están ahora sobre la mesa. Escenario 1. Trump retrocede. Probabilidad del 15%. En este resultado, enfrentado a la oposición unificada de Canadá, la presión silenciosa de los aliados europeos y las advertencias de su propio Departamento de Estado de que esta emergencia pone en peligro los marcos básicos de asociación, Trump emite alguna declaración que preserve su dignidad, afirmando que fue malinterpretado o que solo estaba brindando un consejo amistoso. Carney permanece en su puesto, mantiene su estrategia financiera y autonomía, y la emergencia se desvanece. Pero incluso en esta posibilidad óptima, el daño está hecho. Cada socio democrático entiende ahora que el líder estadounidense cree que tiene el derecho de exigir su salida, y esa conciencia cambia eternamente la mentalidad de la asociación. Escenario 2. Conflicto financiero. Probabilidad del 45%. Trump avanza con aranceles dirigidos a los envíos canadienses. Canadá responde instantáneamente con su conjunto de acciones de oposición redactadas. El intercambio entre las dos naciones, que sustenta millones de empleos en ambas fronteras, se reduce drásticamente. Los productores de EU, que dependen de suministros canadienses, encuentran interrupciones en la cadena de suministro. Los compradores canadienses encuentran precios elevados en productos de EU. El sufrimiento del mercado se extiende por ambas naciones. Pero el sufrimiento político se concentra en Trump, quien ahora posee una batalla comercial con el socio más cercano y el mayor asociado de intercambio de Estados Unidos. Los legisladores republicanos de las regiones fronterizas comienzan a recibir llamadas de directores comerciales exigiendo que se resuelva la emergencia. Esta posibilidad probablemente concluye con una reducción a regañadientes después de que ambas partes causen daños al mercado, pero con los lazos entre EU y Canadá básicamente empañados durante años. Escenario 3. Ruptura de la asociación. Probabilidad del 40%. Este es el resultado que realmente debería alarmar a cualquiera que comprenda cómo opera el acuerdo de posguerra. Canadá no retrocede. Trump no retrocede. Se aplican las acciones financieras. Canadá plantea el tema en las Naciones Unidas haciendo referencia al artículo 2 de la Carta de la ONU sobre la igualdad soberana de las naciones. Los socios europeos, ya irritados con la falta de fiabilidad de EU, comienzan a preguntar abiertamente si las asociaciones con los Estados Unidos ofrecen protección o inestabilidad. La reunión del G7 se ve superada por esta emergencia. En lugar de abordar a China, Rusia o la alineación del mercado mundial, los participantes de la OTAN comienzan a cuestionar si una entidad dirigida por un país que intimida a sus socios por desacuerdos en la estrategia de mercado puede proteger de manera fiable la seguridad del grupo. La ruptura no es teatral ni instantánea, sino gradual e irreversible. La dirección de EU del mundo democrático disminuye no por una derrota armada, sino por una descalificación ética. Pero esto es relevante más allá de este único caso. Los riesgos se extienden mucho más allá de si Mark Carney continúa como primer ministro de Canadá o de si se aplican aranceles a la madera canadiense. Esto se refiere a si las naciones democráticas permanecen independientes o si la influencia de EU se ha vuelto tan desapegada
que el líder de los Estados Unidos cree que los votos, administraciones y jefes extranjeros existen a su discreción. Si Trump puede exigir que el primer ministro de Canadá se marche y amenazar con la ruina del mercado si Canadá se niega, ¿qué le impide emitir exigencias comparables a México, a los socios europeos, a cualquier democracia cuyas estrategias desapruebe? Y si esas exigencias se vuelven el estándar, si se establece el modelo de que los líderes de EU pueden simplemente contactar a los jefes de los socios y ordenarles que se retiren, entonces la democracia misma se vuelve secundaria ante la elección suprema de EU. Entonces, ¿qué pueden hacer realmente al respecto? Porque reconozco que muchos de ustedes están viendo esto sintiéndose impotentes. Primero, comuníquense con sus legisladores y delegados, particularmente si residen en una región fronteriza o una región con vínculos sustanciales de intercambio con Canadá. Infórmenles que intimidar a los socios sobre la independencia democrática es intolerable y que el Congreso posee el derecho gubernamental de limitar el exceso ejecutivo en la estrategia internacional. Segundo, distribuyan este video. La mayoría de los estadounidenses no son conscientes de que esta emergencia se está desarrollando porque los medios tradicionales van 3 horas por detrás. Y cuando informan, lo tratan como una disputa estándar de Trump en lugar de una amenaza básica para la democracia asociada. Tercero, observen cómo responden otros líderes democráticos. Si los socios europeos permanecen en silencio, si favorecen sus propios lazos con Washington por encima de proteger la idea de que las democracias eligen a sus propios jefes, eso revela todo lo que necesitan entender sobre el destino de la Asociación Democrática. Únanse a este canal de inmediato porque en las próximas 72 horas todo podría cambiar y seré el primero en ofrecerles el análisis antes de que el dispositivo de propaganda tenga la oportunidad de ocultar los hechos. Lo que ocurra a continuación decidirá si el sistema global sobrevive a este liderazgo o si estamos observando su colapso en tiempo real. Las próximas 72 horas son vitales. Esto es Crónica desarrollándose en tiempo real. Los riesgos nunca han sido mayores. Las consecuencias nunca han sido más evidentes y el resultado nunca ha sido más impredecible. Dejen un comentario abajo. ¿Creen que Canadá se mantendrá firme o la fuerza del mercado obligará a un acuerdo? ¿Qué posibilidad creen que es más probable? Reviso cada comentario y deseo saber qué están observando en sus grupos. ¿Se está dando cuenta la gente de esto o todo el mundo está pasando por alto su importancia? ¿Qué se me escapó? ¿Qué perspectiva no estoy evaluando? Este es el instante en que descubrimos si la independencia todavía significa algo en el mundo democrático.